Muy buenos días, queridos televidentes. Qué bueno tenerlo de nuevo con nosotros acá en su espacio, Conexión Global RD, con Víctor Tineo y Manuel Escalante. Es un honor para nosotros que ustedes nos brinden el privilegio de dedicarnos a esta hora de hoy sábado, de 10 a 11. Les recordamos que nosotros tenemos también colgado en YouTube el programa. Asimismo, Conexión Global RD. Le pedimos que se suscriba, le dé la campanita y le sugiera a sus allegados ver el programa. Cuando no lo puedan ver por televisión, siempre va a estar colgado en YouTube. Igual, si quiere conectar con nosotros por Twitter, Víctor es Víctor Tineo 99 y yo soy Manuel Escalante en Twitter. Bien, hoy tenemos un tema interesantísimo que, como usted va a ver, vamos a tratar sobre la inmunidad parlamentaria, que no es un refugio de impunidad. Nuestro hermano Víctor, al tiempo que le da la bienvenida, presentará al invitado de honor y por ahí seguiremos. Víctor, bienvenido a tu espacio. Muy buenos días, Manuel Escalante, y muy buenos días a todos nuestros amables televidentes que como cada sábado están aquí con nosotros para que juntos podamos conversar sobre los temas importantes y relevantes del acontecer nacional e internacional. Ese es el gran valor de la democracia, la capacidad que podemos tener de poder interactuar con nuestro público y tratar de buscar cuál es la razón de ser de los temas más relevantes que se van dando en el día a día. Siempre recordando, como lo hemos hecho durante todo este año de la pandemia, este año y más de la pandemia, que por favor no descuiden manejarse con prudencia y con cuidado. No crean que esto terminó. Vacúnese. Hoy tenemos con nosotros a un importante dominicano que ha estado permanentemente vinculado al tema justicia, que es una persona que conoce muy bien los temas de profesionales respecto de la corrupción y respecto de la política, porque se ha manejado en la estructura, diríamos, del poder público, porque fue durante toda su vida magistrado, es magistrado para todos nosotros permanentemente y estuvo en todo el sistema judicial desde los primeros grados hasta la Suprema Corte de Justicia. Y ahora nunca se ha detenido de estudiar y está haciendo un doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Rey Juan Carlos. Y ya ustedes saben que es un doctor. Robert Plasencia está con nosotros. Así que muchísimas gracias, magistrado, por estar con nosotros. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias a ustedes nueva vez. Y a través de ustedes también y de este medio, a ese público que le sigue y continúa con sumo interés, debido a que este espacio, que ya ustedes han hecho un espacio de la comunidad, es una fuente de conocimiento, de orientación y de sabiduría. Así gracias, magistrado. Me siento halagado por estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias, muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrado, ahora en este momento, magistrado Plasencia, en este momento en la República Dominicana se comienza a dar seguimiento al tema de la inmunidad parlamentaria por el caso del Parlamento Centroamericano, del Parlamento vinculado al sistema de integración centroamericana. Y entonces la República Dominicana comienza a dar los primeros pasos, diríamos, para discutir y conversar y dialogar respecto de ello, y mucha gente probablemente no sepa lo que es esto del Parlamento Centroamericano, pero tampoco mucha gente sepa exactamente en qué consiste la inmunidad parlamentaria. ¿Y para qué sirve la inmunidad parlamentaria? ¿Por qué? La inmunidad parlamentaria en general. En general, sí. ¿Cómo la podemos definir, magistrado? Entendible. Bueno, según la República Dominicana. La inmunidad es una garantía, más bien, para el ejercicio de una función, sobre todo en los casos de los legisladores,
que representan uno de los poderes del Estado, es una garantía para que el ejercicio de su función, en el ejercicio de su función, no sean utilizados o utilizados más bien mecanismos de índole de persecución con fines de neutralizar este poder del Estado. Entonces, más que un privilegio, es una garantía de la función del legislador. Eso tiene sus antecedentes desde el antiguo derecho romano. Era una especie de exención o garantía para los cargos públicos. En Francia, a través del un decreto en el año 1790, se implementó este mecanismo por primera vez. Recuerden que en esa época la secuela de lo que era la monarquía absoluta, se requería, por consiguiente, que los representantes del pueblo, el soberano, los legisladores que representaban al soberano, que era el pueblo, pues tuviera una garantía en el ejercicio de su función. Y aquí se estableció por primera vez ya en el año 1819 a través de lo que fue la organización de los tribunales, la ley de organización de los tribunales, pero como una garantía para los jueces, de que no fueran arrestados, a excepción de que fueran infraganti delito. O sea, Como magistrado, lo que llaman por ahí en el argot la, popular, con las manos en la masa, es un hecho delictivo. o sea, magistrado, que la inmunidad no es a una persona per se que protege, sino su gestión. ¿Lo El entendí cargo, bien? es al cargo, es una El garantía cargo. sobre el cargo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los legisladores que tienen, hay un periodo que le llaman el de la legislatura cuando está abierta, que ese, sobre todo tienen que tener una garantía de no ser arrestados para que puedan ejercer su mandato, sobre todo en los procesos de legislatura abierta. Pero la gente tiene que saber que inmunidad no es impunidad. ¿Okay? Exactamente. Entonces, por eso te dice, la Constitución lo señala así, que no podrán ser arrestados salvo en caso de flagrante delito. O sea, la Constitución como marco regulatorio, normativo, al establecer eso ya implica que cualquier otra disposición normativa de grado inferior tiene que también acoger esas directrices que están, o reglas que están en la Constitución. O sea, magistrado, que surge la inmunidad parlamentaria desde la monarquía ya por Inglaterra, de Francia, que es como se está, por ejemplo, aplicando en todas nuestras, lo que son colonias, vamos a hablar claro. Pero, como decíamos ahorita, no se está protegiendo a Manuel Escalante, el diputado. Se está protegiendo al legislador que un pueblo eligió para que legisle para el pueblo, para evitar que por capricho, persecución política, intereses personales de algún poder, impida que yo legisle bien, porque en algún momento incluso puedo emitir una ley o puedo apoyar una ley o puedo tener una moción que afecte intereses de otro. Entonces ahí es que me protege la inmunidad parlamentaria. No que yo puedo hacer lo que me dé la gana durante ese tiempo y no me pueden tocar. ¿Estoy en lo correcto? Es muy certero. La inmunidad tiene sus antecedentes históricos fruto del enfrentamiento y sobre todo de los peligros del Ejecutivo, que controla el presupuesto y controla lo que es las estructuras militares, no utilice estos mecanismos para obstaculizar el ejercicio de los demás poderes del Estado. Por esa razón, el legislador tiene esta inmunidad, esta garantía para garantizar el fiel cumplimiento de sus funciones.
en su ejercicio. Aunque magistrado, queda claramente explicado la importancia, la razón de ser del tema de la inmunidad parlamentaria, pero muchas personas nos encontramos en la calle que entienden que esto de la inmunidad no es necesaria si alguien efectivamente ha cometido un crimen o un delito o un acto de corrupción fuera, diríamos, de las labores propias de su función. Eh, por qué es tan engorroso y tan difícil entonces el tema de despojar de la inmunidad parlamentaria a un legislador? Bueno, yo no diría, porque aquí ha habido varios precedentes. Me parece que hubo un diputado de los más recientes en el que incluso fue despojado de su investidura, porque hay dos cosas. Una cosa, la inmunidad para la garantía del ejercicio de la función, y otra cosa es ya el juicio político por el cual puede ser despojado de su investidura, o sea, como en cierta forma una cancelación del cargo. Y correspondería si en un tribunal, en este caso, de acuerdo al artículo 184 de la Constitución Dominicana, la Suprema Corte de Justicia, como jurisdicción privilegiada, en el caso de un legislador, condena a una pena de prisión a un legislador, pues es obvio que para fines de ejecutar esa sentencia se le va a retirar también su investidura, o sea, a través de un juicio político, después de una vez obtenida una sentencia firme. Entonces son dos escenarios distintos, ¿entiendes? O sea, la inmunidad es lo que garantiza que el legislador en el ejercicio de sus funciones no sea arrestado, su libertad no sea coartada. ¿Ok? Pero eso no implica que pueda ser procesado por un tribunal. Ok, o sea que puede ser investigado y puede ser procesado. Claro, perfectamente, son dos cosas distintas. Y juzgado también como un vil mortal, como diríamos popularmente, o hay un privilegio para... Existe un procedimiento en el cual se le podría solicitar el reglamento de la Cámara de Diputados, y en este caso la Constitución. Existe un procedimiento también de retiro de la inmunidad. ¿Por qué razón? Porque en ocasión de un proceso judicial puede llevar una serie de desarrollo, o sea, se desarrolla una serie de eventos dentro del proceso que pudiera verse muy accidentado el proceso en virtud de que exista, por ejemplo, la legislatura que esté abierta, donde haya discusiones de proyecto de ley y ese legislador no puede ausentarse, siempre está presentando excusas porque al estar la legislatura abierta, estuvo en sesión, no pudo acudir y se aplaza el proceso. Bueno, lo recomendable es que el órgano, en este caso, que esté conociendo el proceso, solicite al órgano que pertenece, en este caso tenemos un sistema bicameral, entonces solicite a la Cámara de Diputados, en el caso que sea un diputado, la suspensión de la inmunidad. ¿Para qué? Para garantizar que ese legislador acuda al proceso cada vez que se le cite. Por experiencia propia, a veces teníamos procesos, por ejemplo, de casos sorprendentemente, porque es contraproducente desde el punto de vista ético, que el órgano que aprueba las leyes, el órgano que es el instrumento, que es la voz de la sociedad, en cuanto existe una práctica incorrecta y que requiere de un instrumento para regularla o para sancionarla, el órgano que la apruebe, que sean sus integrantes de esos órganos que también violen lo mismo que ellos aprobaron. O sea, entonces, en los casos de violaciones de cheques sin fondo, por ejemplo, emisiones de cheques sin fondo, nosotros llegamos a conocer casos, pero se extendían un poco debido a esta situación. Pero como no era un asunto de tanta envergadura, diríamos así, normalmente la parte acusadora era en cierta forma flexible y soportaba ciertos aplazamientos. Bien, pero sí existe esa situación que es incómoda.
ya el primer tiempo se agotó. Con usted pasa siempre. Que el tiempo se nos va muy rápido. Vamos ahora por la primera pausa comercial y volvemos en breve con el magistrado Robert Plasencia, ex juez de Suprema Corte de Justicia, tratando el tema de inmunidad parlamentaria y haciéndonos entender que no es impunidad. Quédese en Conexión Global RD. Volvemos en breve. Magistrado Robert Plasencia, ex juez de Suprema Corte de Justicia, nos enseña la diferencia entre inmunidad parlamentaria y nos hace ver claro que no es impunidad. Magistrado, en su experiencia, usted nos señalaba, por ejemplo, que hubieron casos de cheques sin fondo que algún legislador emitió, y eres un crimen menor, que era un crimen, pero era un crimen menor, y se manejaba a discreción, las partes se ponen de acuerdo. No sería un crimen, sería más o menos un delito. Un delito, Una infracción. un delito, una infracción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es aceptable que un legislador arrastre inmunidad por delitos que cometió demostrado en el proceso de ser elegido legislador o antes? ¿Cómo se maneja ese tema? Vamos a ver. Me dice que es aceptable que un candidato, vamos a sí, formularla bien. Sí. Vamos a formularla bien. Que un candidato sería, porque si es legislador, entonces... Era candidato y como candidato cometió ciertos delitos demostrados. Sale ganador. Entonces, cuando ya inaugura su gestión, se le demanda a la parte afectada. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, hay dos escenarios. Lo primero es que existe una limitación a los derechos civiles y políticos una vez tú estás condenado. O sea, ha de entenderse que una persona así no puede estar inscrita en una boleta de un partido político. ¿Ok? Eso es una. Ahora, si lo que existe es un rumor y a veces, como está esto de los medios de comunicación, la gente tiene tanto acceso a la información. Una persona que esté seriamente cuestionada, bueno, un partido político que propugne por el respeto de la ética tan esencial para el desempeño de funciones públicas, pues lo idóneo es que no lleve inscrito en su boleta a una persona con un prontuario de esa naturaleza. Ahora, una persona que ya siendo diputado y en el ejercicio de sus funciones, en la misma Cámara Legislativa existe una comisión de disciplina, tiene su reglamento, pero eso es para faltas en el ejercicio de sus funciones dentro del órgano, siempre y cuando no trascienda, no sean faltas que constituyan violaciones a leyes penales. Porque cuando usted dice dentro del órgano, ¿a qué se refiere? Víctor, bueno, tú estás con nosotros. Existe un comité de disciplina. Estoy escuchando la pregunta, sí, Manuel, adelante. Sí, existe un comité de disciplina, existen unos deberes del legislador en su cámara, existen normas de conducta, cómo tiene que comportarse. Entonces hay un comité de disciplina, el proceso disciplinario, y pueden recomendar suspensión, amonestación, etcétera, ¿no? Pero cuando se trata ya de disposiciones de índole penal, entonces para eso está la jurisdicción privilegiada que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al artículo 184 de la Constitución. Y lo que se ha dado en la práctica ha sido que se esté llevando el proceso, pero cuando es condenado, entonces se remite la comunicación de la decisión a la Cámara Legislativa a la cual pertenece,
y entonces allí le retiran lo que es el privilegio. Entonces, magistrado, quiero reforzar un poco el tema de que un diputado, porque muchas personas entienden Un que diputado o un senador, un diputado, un legislador, un legislador. En tanto y en cuanto ocupa esa función, muchas personas entienden que no pueden ser juzgados, pero usted acaba de decir que no necesariamente, que la garantía lo que hace es, en esencia, proteger, diríamos, su libertad para que pueda asistir y llevar eh, lo que le corresponde como legislador en su órgano legislativo. Entonces, lo que indica es que aunque haya un juicio contra un legislador, como usted dice que hubo en la Suprema Corte de Justicia, él sigue libre, sigue yendo a su cámara, pero si hay solamente pudiera haber una aprehensión de ese legislador cuando es despojado de su inmunidad parlamentaria. Pero hay que seguir todo el proceso, todo lo que es el debido proceso. ¿Es así? Sí, sí. Pero fíjate, una vez se obtiene sentencia, entonces, en el caso de que sea sentencia por violación a disposiciones de leyes penales, esa sentencia se comunica y al órgano donde él pertenece, luego allí se convoca y se hace una especie de un juicio político y pierde la investidura para que vaya entonces despojado de su investidura, que ya no es inmunidad, porque la inmunidad es una garantía para el ejercicio de la función. Cuando hablamos de perder la investidura, que ya dejó de ser diputado por medio de un juicio político que es sometido por sus pares, y entonces allí luego es traducido a una cárcel para cumplir la sentencia condenatoria. Hay una regla, diríamos, una regla escrita que indique que eso tiene que ser así, o es simplemente la Constitución lo de manda. carácter ético. La Constitución lo manda y lo deja entrever en el artículo 88, lo de la pérdida de la investidura. O sea que si los legisladores deciden que no, porque son mayoría, su bloque político, y dicen no, pues aquí lo que hay es una, pues, como a veces ocurre aquí, que dicen no, porque el juez está parcializado, porque esto no puede ser, y nosotros no vamos a despojarlo de su inmunidad parlamentaria. No ocurriría, no ocurre nada, Bueno, solo es se de estaría carácter violando la Constitución de la República y quedaría muy mal visto ante la comunidad política en sentido general que una banca, en este caso, el Poder Legislativo, una de sus cámaras, se maneje de esa manera en protección de alguien que haya infringido una ley o la ley penal o el Código Penal. Magistrado, en este momento la República Dominicana está discutiendo el tema de Parlacén. Mucha gente no sabe exactamente en qué consiste el Parlacén. Me gustaría que pudiéramos, diríamos, ilustrar un poco a la ciudadanía respecto el tema de Parlacén y si efectivamente el Parlacén puede ser una entidad que también tenga las garantías de inmunidad igual que si fuera, diríamos, el Parlamento en la República Dominicana. Bueno, fíjate, en la sede de las Naciones Unidas del año, me parece que 2005, se estableció la necesidad de que los países adopten medidas para fines de garantizar el ejercicio de la función parlamentaria. Evidentemente que estas garantías deben de ser trasladadas también a ese órgano centroamericano como es el Parlacén, ¿verdad? Pero, vuelvo y digo, habría que ver el reglamento operativo del Parlacén. ¿Cuáles son las etapas de las secciones o lo que le llaman la legislatura en el caso de ellos? Eso habría que ver, pero yo entiendo que no impide de que un miembro del Parlacén sea
sometido a la jurisdicción privilegiada en el caso de que sea dominicano, y que entonces la decisión que salga de la autoridad judicial competente, esa decisión sea comunicada a ese órgano centroamericano como es el Parlamento Centroamericano, Parlacén, para fines de la pérdida de investidura. Despojado de su investidura, inmediatamente la persona, si ha sido condenada a prisión, entonces esa persona es traducida a cumplir condena. Eso es sencillamente. O sea, no hay complicación en eso. Lo único que tú tendrías, en vez del hecho de que es un legislador nacional, es un legislador o miembro del Parlamento Centroamericano. Pero la Constitución nuestra no exceptúa, dice los legisladores. Y entonces la categoría de un miembro del Parlamento Centroamericano, la categoría es de legislador también. Por consiguiente, la jurisdicción privilegiada, que es la Suprema Corte de Justicia, es la competente para conocer cualquier hecho o conducta de esa persona en el ejercicio de determinadas funciones o en su vida personal, cualquier hecho o conducta que esté reñida con la ley, sobre todo con el Código Penal. Magistrado, operativamente, ¿cómo funciona eso? Vamos a asumir este caso hipotético. El implicado es culpable de corrupción administrativa, con todos los soportes de la ley. El Ministerio Público tiene todas las pruebas. Pertenece a Parlacén. Tiene un privilegio de inmunidad parlamentaria, pero es culpable. ¿Cómo se gestiona eso? Pregunto, ¿hay que esperar que la Suprema Corte de Justicia, porque tiene prueba, pida al Parlacén que le retiren la inmunidad parlamentaria, o es al revés? Se lleva el proceso con pruebas desde el Ministerio Público, Suprema Corte de Justicia entonces solicita a Parlacén que despojen de la investidura al legislador. ¿Cómo funciona eso operativamente? Mire, acuérdese que el sometimiento a la jurisdicción privilegiada lo hace el Procurador General de la República. La jurisdicción privilegiada, Suprema Corte de Justicia, lo que es un tribunal. Y por su naturaleza no puede impulsar la acción, sino que es el órgano juzgador quien impulsa la acción. En este caso es el Procurador General de la República o Procuraduría General de la República. Ministerio Público. Ministerio Público. Entonces, si existe algún tipo de sometimiento, se comunicaría el Parlacén. Pero vuelvo y digo, eso no impide que el proceso se inicie. ¿Ok? Lo que se procuraría, más bien cuando se comunica, es para que el órgano al que pertenece ese legislador centroamericano tenga conocimiento y para que tome en cuenta también las ausencias por las que él se puede haber visto, porque tiene que responder ante los tribunales de la República. Ahora bien, no conozco la agenda en el Parlacén, cómo se maneja, no conozco, porque por ejemplo, en el caso nuestro, sí sabemos que la legislatura se inicia en febrero y termina en agosto, la legislatura ordinaria. En el caso del Parlacén, no conozco la parte operativa, cómo es, desde el punto de vista de la legislatura. Pero vuelvo y digo, eso no impide un sometimiento. Ahora, una vez se tenga sentencia, sí, la sentencia se comunica al órgano para la pérdida de la investidura. Ya no es inmunidad, sino de la investidura. Queda despojado del cargo porque está condenado a una sentencia firme y que debe cumplir. Magistrado, en este momento la República Dominicana está viviendo una situación, diríamos, desde el punto de vista de la
la persecución de la corrupción, un momento en el que las redes sociales, por todo lo que hay, un momento político de mucha efervescencia, si se puede decir así, y entonces hay algunos que también pudieran politizar, diríamos, la lucha contra la corrupción. Y me refiero a esto porque hay una organización que ha solicitado, por ejemplo, que se despoje de la inmunidad parlamentaria a nivel del Parlacén, que creo que este es una de las motivaciones fundamentales de que estemos conversando sobre el tema del tema de la inmunidad. Hay una entidad política que solicita que se despoje de la inmunidad parlamentaria al expresidente de la República, Danilo Medina, que forma parte del Parlacén, porque los expresidentes de manera automática son parte de esta entidad regional. Pero hay algo, la democracia, para que funcione hay que respetar determinadas reglas de juego. Y una de las reglas de juego que existen fundamentalmente en cuanto al tema de persecución de la corrupción es la presunción de inocencia. Hasta que no haya, o sea, me gustaría que usted nos ayudara a entender en qué consiste la presunción de inocencia y qué pasa en la República Dominicana y en muchos ya países, que la gente comienza en los medios de comunicación a hablar ya como si definitivamente haya una sentencia en firme. ¿Por qué es tan importante la presunción de inocencia en el sistema democrático? Bueno, mire, vamos a hacer algo. Control, en lo que Víctor terminaba de hablar, nos notificó el cierre del segundo bloque. Con esa respuesta vamos a entrar ya en el tercer y último bloque de Conexión Global RD, dándole la oportunidad al magistrado Robert Plasencia que nos responda. Quédese ahí y entérese de boca del magistrado Robert Plasencia, ex juez de Suprema Corte de Justicia, qué debe pasar a propósito de la solicitud que hizo esa entidad sobre un personaje dominicano que usted y yo sabemos. Volvemos en breve. En el bloque anterior, el hermano Víctor Tineo, mi compañero, hablaba específicamente del Frente Amplio. Vamos a hablar claro. Magistrado, el Frente Amplio pide que se le retire la inmunidad parlamentaria a Danilo Medina para que sea juzgado y condenado, o no condenado, juzgado. Como decía Víctor, lo primero que nosotros asumimos es su inocencia. ¿Se debe retirar a Danilo Medina la inmunidad parlamentaria en el Parlacén? ¿O nada impide que se le juzgue si en el Ministerio Público hay suficiente prueba para él ser juzgado y eventualmente encontrado condenado? En algunos países, esa disposición de lo que es el procedimiento del retiro de la inmunidad parlamentaria es una condición sine qua non para llevar a cabo un proceso o un sometimiento. Pero en el caso nuestro, yo le acabo de decir que lo que te establece la Constitución, al igual que en otros escenarios, en otros países, es una especie de garantía, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos una disposición expresa que diga que es una condición sine qua non retirar la inmunidad previo al sometimiento de un proceso. Entonces habría que ver el reglamento o la normativa del Parlacén para ver qué requisitos, qué condiciones establece. Eso es lo primero. Ahora bien, en relación a la necesidad de ese filtro, algunos han planteado que es importante contar con un examen previo de la Cámara al que pertenece el legislador o al órgano que pertenece el legislador para garantizar que la persecución no sea política y que no constituya un obstáculo al cumplimiento de las tareas legislativas, ¿verdad? Por eso esa comisión que está encargada hace de analizar, no es con fines de determinar previamente si es culpable o no, sino simplemente asegurar
que detrás de esa acusación no exista más bien un interés político de dañar también. Pero, ¿por qué razón? Bueno, porque la presunción de inocencia no solamente es una garantía en nuestra Constitución, la presunción de inocencia es una garantía Es un derecho universal. Exactamente, de instrumentos internacionales como lo es la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y demás. Entonces, nadie puede ser considerado culpable sin un juicio previo y con sentencia firme. O sea, no puede haber una presunción de infracción, lo que hay es una presunción de inocencia. Pero eso no implica que una persona o un legislador, en este caso, pueda ser investigado y pueda ser sometido a la acción de la justicia. La asociación esa que usted señala que pide en relación al presidente de la República, al expresidente de la República, bueno, ellos me imagino que habrán determinado o analizado cuál es el procedimiento para esos fines en el Parlacén, pero si es en el caso de un legislador de nuestro Congreso, lo que se establece normalmente en la práctica ha sido un sometimiento, Procurador General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia designa un juez instructor de la instrucción para determinar si se apodera o no formalmente a la jurisdicción privilegiada. Una vez se obtiene sentencia, o sea, esa sentencia se comunica al Congreso para fines de juicio político, de pérdida de la investidura, porque tú no puedes mandar a la cárcel a un legislador con su investidura. ¿Me entiendes? Entonces, claro, esas son una de las causales que dan lugar al juicio político para destitución de funcionarios y para pérdida de investidura. Si bien el Senado de la República, en su artículo, me parece que 80, establece o tiene competencia para fines de juicios políticos, en el caso de los funcionarios y en el caso de también del presidente de la República, o sea, de cargo electivo, están enumerados una serie de casos en los cuales procede el juicio político, pero habría que concluir que con mucho más razón procede el juicio político de pérdida de investidura cuando hay una sentencia que condena a una persona, que ya no hay duda, no se beneficia de la duda y ya se terminó la presunción de inocencia, la garantía de la presunción de inocencia ya quedó aniquilada con una sentencia. Entonces ya en esas condiciones ya esa persona no está apta para seguir manteniendo una investidura o un puesto de esa naturaleza, donde se ha de entender que la ética y la moralidad debe imperar en el ejercicio de toda función, porque de lo contrario entonces pediremos a un superhéroe que ayude a esta nación si se mantiene una persona que esté condenada o una condena firme manteniendo una investidura o una función en un cargo público. Magistrado, como tú entregarle, ¿sí? Hay un punto que es político realmente. Están los parlamentos que mejor funcionan en términos regionales, es el Parlamento Europeo, y en este caso el Parlamento Andino, el Parlamento en Sudamérica, pero el Parlamento nuestro, el Parlacén, es de los que tiene dentro de su sistema que los expresidentes sean parte del Parlamento. ¿Es esa una decisión, diríamos, en términos personales? ¿Usted piensa que es una decisión correcta de que
una persona, por el hecho de haber sido presidente, ya tenga esa, si se puede decir, ese privilegio de manera automática forma parte de una entidad que los demás tienen que ser electos por la vía del voto popular? ¿Qué piensa? Yo más bien, eso que tú señalas, si con todos los convenios que se han firmado en relación a lo que tiene que ver con la lucha de la corrupción, eso es como esa disposición contemplada en el Parlacén de que ya un expresidente sea miembro de pleno derecho. Eso es como contraproducente con los convenios y los acuerdos que se firman en materia de la lucha contra la corrupción, porque lejos de adoptar posturas que vayan encaminadas a garantizar o que haya mayor garantía de que cada quien rinda cuenta por sus hechos, no importa el nivel más alto de función que haya desempeñado en el país. Eso más bien constituye una especie de obstáculo y protección. Habría que verlo de esa manera. Por lo tanto, para mí resulta un poco contraproducente que una persona por haber sido presidente quede de manera de pleno derecho designado dentro del Parlacén, en el caso del Parlamento Centroamericano. Y además de eso también genera una desigualdad en relación a los demás participantes que sí tienen que ir a un proceso de elección. Entonces, para mí es una disposición cuestionable. Además, magistrado, deberíamos preguntarnos, es un juicio de valor, pero cabe hacerse la pregunta, ¿qué tanto pudiera estar un expresidente de un país participando en el Parlacén? ¿Con qué tiempo? Cuando en general tienen otros compromisos políticos a quienes ellos le deberían dar prioridad. Quiero hacer una pregunta, magistrado. Si se instrumenta un caso y un expresidente, quien sea, se encuentra culpable, cuando hablamos de que la Suprema Corte de Justicia es quien solicita en el Parlacén la ruptura de la investidura, según estuve leyendo el retiro de la inmunidad. El retiro de la inmunidad. Cuando decimos la Suprema Corte de Justicia, ¿nos referimos al Pleno o al presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Es él como presidente de la Suprema Corte de Justicia o es un debate del Pleno que debe someterse a obedecer una sentencia que está demostrada por todos los que, como procurador, como Ministerio Público, que ya es demostrable que no hay forma de contradecir esa sentencia? ¿Depende de la voluntad del presidente de la Suprema Corte de Justicia Dominicana o de la voluntad del Pleno? Fíjese, yo oí un comentario al respecto y en honor a la verdad yo estuve buscando en qué disposición se encuentra ese mandato. Si usted la sabe o tuvo oportunidad de retener mejor esa información que yo también escuché, porque no conozco esa disposición. Creo que estarían confundiendo ellos lo que es la jurisdicción privilegiada, que es competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia como jurisdicción privilegiada, lo que sería una sentencia, pero la ejecución de la sentencia no está a cargo del tribunal. La ejecución de la sentencia está a cargo de la Procuraduría General de la República. Y en este caso los trámites, el órgano encargado de decidir y juzgar, no es que tiene que hacer los trámites para fines de ejecutar una sentencia. Entonces, yo lo que he escuchado, sí, comentarios como eso, pero yo yo pienso que están confundiendo el 184, que te habla de la jurisdicción privilegiada, pero ¿hasta dónde llega la jurisdicción privilegiada? Hasta que decida, conozca y se desapodere de una sentencia, porque
un juez no puede, o un tribunal puede, O sea, mandar una magistrado, sentencia persiguiendo déjeme ver ejecución, si yo ya lo se entendí. apoderó. Yo entendí que la Suprema Corte de Justicia actúa como tribunal y emite una sentencia. Por lo tanto, no puede tampoco hacer que la sentencia se ejecute cuando debe hacerlo el Ministerio Público. Exactamente, esos son los mecanismos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de Ahora, dónde lo que yo están entiendo que inventando? el ¿De dónde Ministerio han Público, sacado que es la Suprema Corte de Justicia que tiene que solicitarle al Parlacén el retiro de la inmunidad parlamentaria? yo Por estuve ejemplo, al buscando la ex, disposición, honestamente no la conozco. un tema interesante. Porque la Constitución lo que me dice es, me habla de la jurisdicción privilegiada y como jurisdicción privilegiada en materia penal, ¿cuáles son los funcionarios que tienen esa jurisdicción para fines de que, o sea, tenga la competencia, esa jurisdicción privilegiada, de conocer los asuntos penales de su Que es función? una O sea, jurisdicción privilegiada, magistrado, en el Parlacén, porque un expresidente ya no tiene esa jurisdicción privilegiada dentro del Congreso Nacional. No, lo que pasa es que la jurisdicción privilegiada te habla, Explíquenos eso. no, la jurisdicción privilegiada te habla de que es competente la jurisdicción privilegiada, o sea, la Suprema Corte de Justicia en el Pleno, para conocer de las acusaciones penales, presidente de la República, expresidente, legisladores. Entonces, en esa categoría cae un legislador del Parlacén. entonces, en todo caso, magistrado, quien debería solicitar el retiro de la inmunidad sería el Ministerio Público. O sea, desde el punto de vista de la lógica, diríamos, de la lógica De la operativa, ¿no? Y Exacto, el pero debido vuelvo y digo, proceso. o sea, el hecho de que tenga inmunidad no significa de que no esté expuesto, de que se impida que esa persona sea sometida a una acusación o a una investigación. Eso no implica, sino lo que esa inmunidad lo que garantiza es la politicidad de una persecución, simplemente. Pero el proceso se puede llevar. Ahora, la pérdida de la investidura, si ya dejó de ser, no tiene las condiciones que establece la ley o los requisitos para ejercer esa función porque está condenado con una sentencia. Usted pierde la investidura, la pierde. Entonces, sobre la mediatez de estos asuntos también tienen sus implicaciones, como decía nuestro compañero. Y es que esta mediatez de los procesos a través de algunos medios de comunicación, lo que unos penalistas llaman el populismo penal, sí atenta también contra la presunción de inocencia de una persona, porque lo más pesado no es en un determinado momento la acusación que pueda pesar en un tribunal, sino el dedo acusador de la sociedad, que te puede, o sea, incluso puede generar determinados estados de ánimos en un conglomerado que esa persona pueda verse hasta agredido en su por supuesto. comunidad o en el entorno social. Estamos prácticamente llegando al final, magistrado. Nos gustaría que usted deje un mensaje a la sociedad dominicana en el sentido de valorar el valor de la justicia en el sistema democrático y lo que puede impactar, diríamos, ese asunto del populismo penal, de que la gente entiende desde que alguien dice algo de él que ya es definitivamente, que lo condenan quienes no tienen la capacidad de investigar, pero el valor de la justicia para un sistema democrático. Sí, eso en cierta forma corrompe los procesos. Y te explico por qué corrompe los procesos. Porque la gente la comunidad comienza como una caja de resonancia a repetir cosas que en ocasiones no han sido bien codificadas o bien manejadas. Eso por un lado. Pero también tú tienes que si el juez no tiene el suficiente compromiso e identificación con lo que es el valor de justicia, en ocasiones haría como hizo Pilato. ¿Qué hizo Pilato? Pilato Se no lavó las juzgó. manos. Pilato se dejó llevar del clamor de las masas. Y el clamor de las masas puede ser más irracional que hasta un enajenado mental demostrado. Bien. Es peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Que a la sociedad dominicana lo que le decimos es que esperen que los tribunales decidan
existen garantías de recursos y busquen información por ellos mismos. No solamente dependan de los medios, para que puedan tener una idea acabada y concientizarse de qué trata cada cosa. Y creo, magistrado, de los también... procesos, el mediatismo de los procesos judiciales tiene sus implicaciones negativas. Sí, y algo importante, magistrado, que usted siempre lo señala, la dignidad del otro se respeta siempre, aún si es culpable. Bien. Fíjense nosotros pues, como hemos hablado acá, pero en ningún momento hemos dicho, no, que entiendo que es culpable, no, que entiendo que sí que... No, nosotros simplemente estamos tratando un asunto de eventuales procedimientos, asuntos de procedimiento, la aclaración del procedimiento. Pero nosotros no estamos haciendo más juicio de valor que sobre lo correcto o incorrecto de una actuación. Exacto. Bueno, tenemos también otro compromiso con la sociedad y la justicia. Así es. Bueno, magistrado, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo creo que va a ser es un plato fuerte lo que hemos terminado de conversar con usted y creo que la gente lo va a valorar muy positivamente. Gracias siempre por apoyarnos en este programa de Conexión Global RD.